buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes a quienes están aquí en el aula virtual. Muchas gracias a la Asociación Filosófica de México que alienta y aloja este simposio de estética que hace muchísimos años que se hace. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial a la Facultad de Filosofía y Letras que están alojando a la asociación a su vez. Y especialmente gracias a Jesús, a Luis Enrique, perdón, que es parte del staff, y a Alejandra Martínez, que están aquí sosteniendo toda la transmisión virtual y todo el trabajo con las aulas y las presentadoras y los ponentes y las ponentes. Bueno, vamos a iniciar. Es una mesa, es la segunda mesa del coloquio de Estética y Filosofía del Arte. Es una mesa que tiene a 2 participantes. Vamos a intentar que sean participaciones de no más de 20 minutos para tener tiempo de discutir. Eso le pediría a las participantes. A los 19 minutos yo a través de la pizarra de diálogo, yo les diría que se puede ir concluyendo en caso de que no lo hagan, para que no tengamos problema. Entonces, pues, si están de acuerdo, si no hay objeciones, ¿no? Podemos comenzar. Bueno, gracias a quienes ya nos sintonizan o a quienes nos sintonizarán asincrónicamente después. Entonces, va a tener la palabra Sandra Loyola Guízar con una ponencia que se titula Arquitectura transparente, el vidrio como desmaterialización de la modernidad. Sandra es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y es maestra en Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad por la UNAM, donde trabajó en la coordinación editorial como editora adjunta de la revista Bitácora y editando libros sobre paisaje, diseño e historia urbana. Actualmente imparte la asignatura de Filosofía de la Arquitectura y coordina las publicaciones y la revista de investigación del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Sandra y le agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias. Quisiera ver si puedo compartir pantalla. ¿Está habilitado? Adelante. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias. Pues muchas gracias por la palabra, pues muchas gracias a la AFM por la organización. Y bueno, me da gusto participar en esta mesa de estética. La ponencia se titula Arquitectura transparente, el vidrio como desmaterialización de la modernidad. Y bueno, espero no tardarme más de 20 minutos, estaría al pendiente, ¿no? Bien, entonces daré inicio a la lectura. El vidrio está lejos de ser un material nuevo, su uso se remonta a tiempos prehistóricos, aunque no se utilizaba precisamente como elemento arquitectónico, tal como es la intención pensarlo ahora. El vidrio se incorporó a la arquitectura con protagonismo a partir del siglo XIX en paneles de gran escala. Para Siegfried Giedion, el mayor historiador de la arquitectura moderna, fue más bien el hierro el material que innovó la construcción tras la revolución industrial. Sus posibilidades moleculares transformadas a altas temperaturas detonaron la imaginación hacia nuevas formas que no tenían deuda alguna con el pasado. Y generó vías para resolver distintas exigencias planteadas por las recientes metrópolis del siglo XIX. Dice Giedion que el hierro y el vidrio permitieron el surgimiento de un nuevo espacio que logró la realización de la búsqueda histórica de la arquitectura por adelgazar los muros hasta hacerlos invisibles. Como que la historia de la arquitectura es la historia del adelgazamiento de los muros hasta su culminación con el vidrio.
Es el vidrio un material que no sostiene físicamente el armazón constructivo de ninguna estructura, pero sí configura formas de visibilidad o invisibilidad espaciales en la modernidad. Las nuevas tipologías arquitectónicas del siglo XIX, como estaciones de ferrocarril, los pabellones, los mercados cubiertos, tenían en común un uso transitorio y temporal, acorde con los momentos funcionales de la vida económica. Estos fenómenos arquitectónicos posibilitaron los recipientes que contienen y transportan las primeras colectividades humanas en las urbes. Es entonces cuando surge la sensación de percibirnos parte de una masa. Cito a Benjamin: por primera vez en la historia, con el nacimiento de los grandes almacenes, los consumidores comienzan a sentirse como masa. Con ello aumentan extraordinariamente el elemento circense y espectacular del comercio. En los pasajes comerciales europeos, disculpen. En los pasajes comerciales europeos que se construyeron desde comienzos del siglo XIX, el uso del vidrio estableció las relaciones de comercio en la modernidad. Los escaparates y las vitrinas enmarcaron mercancía para exhibirla al alcance de la mirada, pero no al alcance de todas las manos. Los pasajes, según Walter Benjamin, seducían visual y arquitectónicamente a las multitudes. La invención de estos nuevos lugares facilitó la coexistencia de la multitud en espacios semicerrados con un flujo continuo de transeúntes que deambulan por la ciudad. Pasear por la metrópoli se convirtió desde entonces en una manera de curar el aburrimiento, mientras se vive y se habita espacios que exhiben mercancía y que visibilizan un entorno de consumo donde el deseo no se ajusta del todo a lo que se ofrece. Las vitrinas enmarcan, cristalizan y exponen mercancías cuyo sentido reside en su novedad y no únicamente en su adquisición y consumo. Los techos de vidrio de estos protocentros comerciales parisinos permitían resguardar a las multitudes de la lluvia o la nieve. Estas seductoras calles daban la apariencia de ser un espacio privado que incluso se podía habitar durante la noche gracias al reciente uso de la iluminación con gas. Con los techos translúcidos y la luminosidad del interior, los pasajes eran como un gran candil donde, cito a Benjamin, realmente no se trata de hacer más luminoso el espacio interior, sino de difundir el espacio exterior. El interior de las tiendas y los almacenes se torna poroso, con sus escaparates hacia el pasillo central y a su vez el pasaje permea la calle. El creciente uso de la transparencia del vidrio permitió el paso del mundo exterior hacia adentro. Las paredes se volvieron flexibles y dejaron de ser elementos de clausura espacial. A mediados del siglo XIX, el desarrollo de la tecnología óptica del vidrio se centraba principalmente en instrumentos para el tratamiento y la captación de imágenes, como la cámara fotográfica, los microscopios y en la corrección oftalmológica de defectos de la vista humana mediante los avances del desarrollo de los anteojos. En la arquitectura moderna, el vidrio también se entendió como una tecnología óptica. Así, el mundo exterior se convierte en una imagen proyectada en las ventanas y en los aparadores, al tiempo que el interior se refleja en los cristales como un juego de espejos. El vidrio es claro y transparente durante el día. De noche el brillo y la iluminación artificial proyectan imágenes yuxtapuestas en movimiento. El vidrio es la única frontera arquitectónica entre adentro y afuera. Así las barreras entre lo público y lo privado, entre la intimidad y la exhibición, e incluso entre lo real y su mera proyección, se convierten porosos. Estas transformaciones en la configuración de las percepciones visuales y espaciales de la arquitectura se dieron en sintonía con la irrupción de los medios masivos de comunicación, como los periódicos, la publicidad, las revistas, el telégrafo, el teléfono y el radio. Cito a Beatriz Colomina. Si la comunicación se trata básicamente... Bueno, eso es de lo que estaba, del reflejo en los escaparates. Si la comunicación se trata básicamente de extraer el exterior hacia adentro, como cuando se lee un periódico para introducir eventos del mundo a la vida y sacar el adentro hacia afuera, como el enviar una carta, entonces el vidrio representa inequívocamente un acto de comunicación. La historia de las ventanas, el juego de reflejos nocturnos y las proyecciones simultáneas de imágenes en movimiento sobre ellas forman parte de la comunicación visual en la ciudad.
Este fenómeno urbano arquitectónico fue a su vez contemporáneo a la invención de la fotografía. Es decir, el acto de posar frente a una cámara que encuadra con ayuda de un lente de cristal para enfocar la luz del exterior y registrar aquello que tiene en la mira. Esta lógica era análoga, por un lado, al funcionamiento del ojo y por otro, a la cámara. La cámara también tiene su referente análogo en los escaparates, los pasajes como membranas permeables en el espacio urbano, como lugares de exposición frente al cristal, donde el exterior es absorbido por el interior. Cito a Beatriz Colomina otra vez. Posterior al fenómeno fotográfico surgió otro, la proyección de imágenes en movimiento, el cine. Entonces, la vista que ofrece la casa en esta arquitectura no es una exposición directa del exterior, sino que el exterior se enmarca, se lleva al interior y se transforma en un gran cuadro, o para ser más exactos, en un fotograma cinemático. Para Colomina, la ventana paisada de la Ville Savoie de Le Corbusier, que es esta casa del lado derecho, como ejemplo de uno de sus 5 puntos de arquitectura moderna, es impensable fuera del cinema. Su horizontalidad es herencia a la secuencia de fotogramas. La ventana longitudinal libera los muros exteriores para que los cristales se extiendan a todo lo ancho de la construcción, renovando la relación con el exterior. Para Le Corbusier, habitar significa habitar la cámara, pero la cámara no es un lugar tradicional, es un sistema de clasificación, una especie de archivador. Habitar significa emplear este sistema. Solo después nos situamos, es decir, colocamos la vista en la casa, tomamos una fotografía, colocamos la vista en el archivador, clasificamos el paisaje. Hasta ahí Colomina. La ventana es un lente y la construcción es una cámara de foto y de cine. Y la casa compone encuadres, miran y proyectan hacia adentro la imagen reflejada en movimiento. De noche en las calles de las metrópolis se pueden ver muchas ventanas desplegadas como si fueran pantallas repetidas en edificios, y desde el exterior el paseante puede convertirse en un espectador voyerista de intimidades expuestas. En cambio, dentro de las viviendas la iluminación artificial refleja los interiores en las ventanas y los interiores en las ventanas y se vuelven espejos adentro que tragan el exterior, y cuando nos buscamos en ellas vemos nuestra imagen sabiendo que desde afuera somos mirados. El habitante de espacios acristalados es como un actor de cine mudo, en encuadres de sombras y siluetas que aprende a ignorar la cámara, pero sabe que su intimidad está constantemente proyectada hacia la calle junto a muchas otras ventanas. En el siglo XIX, volviendo al siglo XIX, con la industrialización de las ciudades comenzaron a proliferar conflictos urbanos sin precedentes. En cuanto a temas sanitarios y de hacinamiento, falta de vivienda, de agua y la carencia de un sistema de alcantarillado. Problemas ligados a la concentración de masas como fenómenos sociales en las ciudades. Las condiciones de vida en las metrópolis afectaban a la mayoría de la población y surgieron epidemias. Engels redactó en 1872 un texto titulado Contribución al problema de la vivienda, y allí escribió la citación de la vivienda obrera en Inglaterra. Explicó que las metrópolis representaban un problema de salubridad, una crisis higiénica que acabaría por afectar a ricos a pobres por igual. Cito a Engels. Las ciencias naturales modernas han demostrado que los llamados barrios insalubres, donde están hacinados los obreros, constituyen los focos de origen de las epidemias que invaden ciudades: el cólera, la tifus, la fiebre tifoidea, la viruela y otras enfermedades devastadoras. Estas epidemias se extienden hasta los barrios más airados y más sanos en que habitan los señores capitalistas, pero el ángel exterminador es tan implacable con los capitalistas como con los obreros. Hasta ahí Engels. El uso del vidrio y del hierro en la arquitectura fue paulatino. Primero se emplearon ambos materiales en edificios de uso transitorio para las masas, pero después comenzaron a implementarse en algunas viviendas. Las ciudades comenzaron a reconfigurarse y surgieron los primeros proyectos urbanos a raíz de proyectos como Haussmann para la ciudad de París, por ejemplo, que embellecían la apariencia de las ciudades, pero no resolvían las necesidades habitacionales de las clases obreras hacinadas en barrios insalubres. Le Corbusier, en su libro de Acción Arquitectura, también habla de este problema. Cito: paseamos nuestros ojos asustados sobre viejas podredumbres que son nuestra concha de caracol, nuestra vivienda que nos oprime con su contacto cotidiano pútrido, desprovisto de utilidad y de rendimiento. La máquina que habitamos es un trasto viejo saturado de tuberculosis. Se mata a la familia en todas partes y se desmoralizan los espíritus esclavizándolos a cosas anacrónicas.
Estas ciudades, como denunció Le Corbusier, estaban aniquilando a las familias por su improvisado y deficiente diseño térmico de ventilación, de circulación y de iluminación. Fueron quizá uno de los factores que condujeron a pensar en el vidrio como el material idóneo para resolver un problema que afectaba a todas las clases sociales. Y era un material que comenzó a ser pensado para todas las clases también. En su reciente libro, Beatriz Colomina, el libro se llama X-Ray Architecture, de 2019, Colomina indaga en la influencia del discurso médico en la arquitectura del siglo XX. El texto plantea la hipótesis de que cada época tiene una enfermedad que la obsesiona. En esta época sería la tuberculosis, en el siglo XIX, siglo XX, para cuyo diagnóstico se utilizaron las radiografías. Colomina describe cómo la arquitectura moderna y los rayos X se desarrollaron a la par. Mientras los rayos X permitieron observar por primera vez el interior del cuerpo humano vivo y ser visto por la mirada pública, así la arquitectura moderna develó el interior de los edificios a través de las fachadas de vidrio. En este sentido, los libros sobre arquitectura moderna parecen colecciones de radiografías de tórax. Esto es más que una estética dominante, es un síntoma, esto es cita de Colomina, es un síntoma de una filosofía de diseño profundamente arraigada y derivada de un discurso médico. El vidrio tiene características muy pertinentes porque corta el espacio, lo disecciona y lo separa, posibilitando así la visibilidad de los fragmentos. La arquitectura comenzó a tener a ser más y más, a tener una blancura medicalizada, evitando esquinas de 90 grados, y el uso del vidrio se popularizó. El vidrio es un material transparente hasta la invisibilidad, capaz de dejar pasar la parte más salubre de la radiación solar, además de la visibilidad y la exhibición de la vigilancia. Las virtudes del vidrio coinciden felizmente con los valores ideológicos del positivismo, donde el espacio se disecciona, se observa, se exhibe y se optimiza y se vigila. Espacios sin densidad, asépticos, incoloros, inoloros, edificios que parecen hospitales, con dormitorios que parecen quirófanos y cocinas que parecen laboratorios. El escritor Paul Sherbart, en su libro de Arquitectura de Cristal, argumenta que en gran medida la cultura es producto de la arquitectura donde se desarrolla. Critica los espacios cerrados y propone con una tendencia utópica la introducción de la arquitectura de cristal para, cito, permitir a la luz penetrar a través de los cristales policromados. Sherbart pensaba que el nuevo entorno de vidrio, tanto en el espacio urbano como en el habitacional, traería una nueva cultura. El libro está dedicado a Bruno Taut, un arquitecto y publicista alemán que realizó la cúpula prismática del vidrio de pabellón de cristal en Colonia para la exposición de 1914. Taut lo diseñó y lo edificó para la Asociación Alemana de la Industria del Vidrio. Este edificio que está aquí tenía inscrito aforismos de la autoría de Sherbart alrededor en la base. Decía, el vidrio multicolor destruye el odio. Sin un cristal, la vida del palacio es una carga. El vidrio nos trae una nueva era. Construir en ladrillo solo nos hace daño, entre otros. El edificio fue demolido porque su realización tenía una función temporal únicamente para la exhibición. En este contexto se replanteó el quehacer arquitectónico y surgieron figuras como Adolf Loos y Le Corbusier. Este último formuló el entendimiento de la casa como una máquina de habitar, y propuso construcciones en serie funcionales para que la vivienda se incluyera en el desarrollo tecnológico en sintonía con el movimiento y la velocidad de los avances industriales de la época. El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna se discutían temas como la vivienda con medidas estandarizadas, la homogeneización de actividades, la producción en serie, la posibilidad estructural de hacer grandes vanos y abrir el espacio para que cubrieran las masas, entre otros temas. Esto produjo un cambio de paradigma en el diseño. La tarea específica de la arquitectura moderna fue el ideal de llevar a cabo una transformación que replanteara el santuario del habitar del interior victoriano y burgués, del que habla Benjamin, y virar hacia la producción de vivienda de masas. En este sentido, podemos entender la arquitectura moderna como un material funcional y también como una utopía simbólica que encarna una profunda fe en el progreso tecnológico que continúa hasta nuestros días. La arquitectura en este momento se presentó como una tal vez ingenua posibilidad de dignificación de la vida obrera. Propuso la democratización del consumo de viviendas diseñadas con características formales de calidad.
Esto significó un viraje disciplinar que transformó las prioridades y posibilidades del diseño arquitectónico, al tiempo que comenzó no solo a utilizarse el acero y el vidrio para los espacios transitorios masivos, sino que los diseñadores y constructores comenzaron a experimentar con ellos ya en la vivienda habitacional. Ahí la estructura de concreto armado en marcos permitió ampliar las ventanas como ojos que miran hacia la calle y la vigilan, al mismo tiempo que exhiben a quien se asoma para mirar como un escaparate. Cito a Walter Benjamin. Sherbart concede gran importancia a que sus gentes y a ejemplos suyos sus conciudadanos habiten en alojamientos adecuados a su clase. En casas de vidrio, desplazables, móviles, tal y como entre tanto los han construido Loos y Le Corbusier. No en vano el vidrio es un material duro y liso en el que nada se mantiene firme. También es frío y sobrio. Las casas de vidrio no tienen aura. El vidrio es el enemigo número 1 del misterio. También es enemigo de la posesión. El potencial del cristal presente en estas visiones utópicas de principios del siglo XX se materializó en su máxima expresión en la arquitectura de Mies van der Rohe, que es esta casa que está aquí. Específicamente en el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona. Ese es otro. Este es uno de los edificios más icónicos e importantes de la arquitectura del siglo XX. Sobre él, Beatriz Colomina escribe. Pero un segundo, estoy hablando de este caso. Los periodistas de las revistas especializadas de la arquitectura, los periodistas locales fueron los únicos que dieron testimonio y comentaron sobre el misterioso efecto de este proyecto, porque una persona colocada frente a uno de esos muros se ve reflejada como un espejo. Si se traslada detrás de él, entonces ve perfectamente el exterior. No todos los visitantes se fijan en tan curiosa particularidad cuya causa se ignora. Es necesario volver a este tipo de testimonios para entender la sorpresa que producía un edificio de vidrio en 1929. Algo que, como dijo Alison Smithson, puede ser difícil de imaginar para una generación que ha crecido rodeada de hoteles Hilton International. A medida que la arquitectura de vidrio fue tomando una posición dominante, el pabellón de Alemania fue aclamado como el edificio más bello del siglo, el ejemplo del culto a la transparencia. El uso del vidrio en las casas de este arquitecto ha sido ampliamente estudiado por Colomina. Afirma que en las casas de Mies, el mundo exterior se convierte en una imagen, donde las ventanas son encuadres del paisaje exterior para dejar visible solo aquello que vale la pena ser visto. Al tiempo que permite la entrada de la luz natural, el habitante se ve envuelto por cuadros que no son simples vistas neutras del mundo exterior. Al ser enmarcado, el mundo se convierte en un exterior exhibido, intensificado, listo para ser interrogado. La casa de cristal no presenta simplemente el mundo exterior, sino que lo transforma en una exposición. La casa Farnsworth, que es esta, no representa simplemente el mundo exterior. La casa Farnsworth exhibe la naturaleza y enmarca una forma específica para mirarla. Es una forma de encuadre. Además, crear paredes desmaterializadas usando el cristal hace parecer que el espacio habitacional flota, aunado al uso de los pilotes para sostenerla. Esta pericia arquitectónica genera un lugar donde se da una simbiosis total entre naturaleza y tecnología con la finalidad de proponer perspectivas específicas en la mirada. Es esta cualidad de flotación y desapego lo que permite que la casa saque la lógica de la exposición hacia el paisaje. La casa lo expone todo, convirtiendo todo en materia de exposición, incluida ella misma. La casa literalmente pone en escena una exposición para sus ocupantes y pasa a formar parte del espectáculo. Se le ha dado la vuelta a la galería de exposiciones. En lugar de estar aislada del mundo para exponer nuevos tipos de objetos u objetos potenciales, es el propio mundo lo que se expone. El mundo pasa a ser tan radical como cualquier objeto. La transparencia total proyectada en la casa Farnsworth planteó tales dificultades prácticas para evitarla que la doctora Farnsworth demandó al arquitecto y se quejaba porque desde la carretera podía verse su cocina. A pesar de ello, conservó la casa 21 años y perdió la demanda. Sin duda, la vida en una vivienda de paredes de cristal debe ser problemática. Colomina reflexiona sobre el carácter exhibicionista de todas las casas de Mies. Sin embargo, no es exclusivo de este arquitecto, es un síntoma de la época de la cual ya había reflexionado Benjamin mucho antes de que se construyera esta casa. Cita Benjamin, vivir en casas de cristal es virtud revolucionaria por excelencia, pero es también una embriaguez, un exhibicionismo de carácter moral de los que hoy nos hacen mucha falta.
La discreción en los asuntos de la propia existencia ha pasado de ser una virtud aristocrática a volverse un asunto de pequeños burgueses arribistas. La intimidad, la privacidad, la discreción son actitudes del espacio interior de aposentos afelpados y burgueses, que la arquitectura moderna deseaba dejar atrás, para resolver la situación habitacional de las mayorías a través de las posibilidades de la industria. Las casas de Mies tienen poco que ver con esta reflexión de Benjamin sobre el potencial emancipador del vidrio. Es posible que las clases altas desearan construir con vidrio porque este material transparente se asociaba con las tiendas de gran elegancia, que exhibían mercancía al alcance de la mirada. En este sentido, el uso de este material como innovación visual y elemento arquitectónico no se propagó con rapidez a la vida y a las habitaciones de masas, tal como lo soñaba Sherbart, o Taut, o Benjamin. Hacer ciudades con viviendas de cristal para masas configuró una utopía decimonónica que no llegó a materializarse del todo. Bueno, ya para ir cerrando. La arquitectura moderna soñó con construir el progreso tecnocientífico que haría funcionar, curar y ordenar las ciudades. Sus escritos y manifiestos publicados en formas de cartas evidencian demasiada confianza en que la forma por sí misma moraliza. Le Corbusier deseaba que las casas formaran calles y que las calles formaran ciudades y así las ciudades darían lugar a sociedades funcionales. Esta es la fantasía que prevalecerá en la arquitectura a principios del siglo XX ante la realidad insalubre de los barrios de la metrópoli decimonónica. Le Corbusier afirma en su libro esta cita: la clave del equilibrio actualmente roto está en el problema de la vivienda, arquitectura o revolución. El lema arquitectura o revolución suponía que el mundo se podía resolver con arquitectura moderna y que ella volvería innecesaria la transformación de los modos de producción de la vida. Se presentó como una tal vez ingenua posibilidad de dignificación de la vida que propuso la democratización del consumo de viviendas. Esto en su momento representó una propuesta de vanguardia que llamó la atención de filósofos, de artistas, de periodistas culturales. Sin embargo, todas estas buenas intenciones materializaron contradicciones en donde la transparencia del vidrio se convirtió en hipervigilancia, la porosidad en privatización de espacios públicos y la claridad en distorsión perceptiva. Aquella arquitectura que construiría el progreso y eliminaría la necesidad de una revolución, así como el habitar liberado al que se pretendía llegar a través de una arquitectura de cristal como la que anhelaba Gideon, Taut, Sherbart y Benjamin, entre otros, entonces no sucedió exactamente como ellos lo soñaron. El Crystal Palace de Paxton, de Alemania, para la Exposición Internacional de Barcelona, Paxton, la obra es la... A ver si la encuentro. El Crystal Palace de Paxton es tal vez la obra de arquitectura más icónica e importante del siglo XIX, que es de vidrio. Y el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona es quizá la más importante del siglo XX. Ambas tienen muros de vidrio, ambas tienen fines transitorios y ambas fueron reconstruidas tras cumplir sus funciones en exposiciones para las que fueron diseñadas. Dostoyevsky visitó el Crystal Palace una vez que el edificio fue trasladado después de albergar la Exposición Universal. El edificio más bien le provocó aversión y escepticismo. Sobre esto reflexiona Sloterdijk, quien explica que para Dostoyevsky, cito, la vida en el palacio simboliza la voluntad de los progresistas occidentales de que el proceso de reticularización del mundo y de propagación universal de la felicidad que ellos mismos habían iniciado halle su culminación en la ausencia de tensiones que seguirá al final de la historia. Los visionarios del siglo XIX, al igual que los comunistas del siglo XX, habían advertido ya que al concluir los combates de la historia, la vida social solo podía desarrollarse en un espacio interior dilatado, en un ámbito ordenado a la manera de una vivienda. Hasta ahí la cita de Sloterdijk. Este palacio de la modernidad capitalista mercantil e industrial es un lujoso caparazón con el interior climatizado que provocaría felicidad y salud. Es un gigantesco invernadero que configura una arquitectura espectacular y seductora, no solamente para el ejercicio del consumo de ciertas mercancías, sino para publicitarlas en la lógica de la exposición. Ahí comienza una promesa siempre puesta en el futuro de la posibilidad de un confort que no va a tener fin, dirigida a una sociedad de consumidores. Esta tipología configura la diversión del paseo y al mismo tiempo una cierta administración del tedio. Reflexiona esta construcción
Sloterdijk reflexiona esta construcción y afirma: la cultura de masas, el humanismo, el biologismo son alegres máscaras tras las cuales se oculta el profundo tedio de la existencia en el Palacio de Cristal. Para Sloterdijk, los pasajes comerciales de los que Benjamin escribió sí representaron el inicio del consumismo en presencia de un espacio interior de carácter público que hacía posible y entretenida la vida en el capitalismo. Sin embargo, es más bien el Palacio de Cristal, cito, el que produce nada menos que la total absorción del mundo exterior en un interior planificado en su integridad, y se propone que se acepte el Palacio de Cristal como una metáfora de las ambiciones de la modernidad de hacer un mercado mundial. Fin de cita. En este sentido es el mundo como un inmenso invernadero climatizado que entretiene, reconforta y perpetúa las condiciones. Por otro lado, el pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Barcelona, de Mies van der Rohe, logró la total inclusión del paisaje exterior al espacio arquitectónico y definió la arquitectura de cristal como el punto máximo de elegancia, belleza, perfección, exclusividad y lujo. Es decir, el contacto y comunicación del pabellón y del palacio con la sociedad de masas fue completamente distinta, porque el pabellón no exhibe nada más que a sí mismo. Aquí la arquitectura no es solamente un escenario que acomoda al sujeto que mira, sino que se convierte en un dispositivo óptico que enmarca y produce a su paseante. En el pabellón de Mies ya no hay porosidad entre adentro y afuera, sino que esa dicotomía se diluye. El vidrio es un ejercicio de transparencia que permite la visibilidad simultánea de los espacios y de los cuerpos. La arquitectura de cristal se convirtió en un artefacto óptico porque los muros dejaron de ofrecer privacidad y ofrecieron mecanismos de exposición extrema. Ya desde el siglo XVIII, Jeremy Bentham había diseñado un proyecto arquitectónico que utilizó la visibilidad de los cuerpos como tecnología de vigilancia con el objetivo de reformar el sistema penitenciario. La utopía de dignificar la vida a través del vidrio y la utopía de evitar la muerte a través del vidrio no se concretó exactamente así. Sin embargo, la arquitectura de vidrio puede aliviar la percepción claustrofóbica del encierro. Incluso la visibilidad desde los interiores puede distorsionar la situación de enclaustramiento del habitante. Y para terminar, una reflexión de un libro de Camille de Toledo que se llama Ponts de Boutique, un ensayo de crítica cultural. Él construye una metáfora de la vida en el siglo XXI y cuenta una historia sobre un hombre inmóvil que se sofoca y no sabe por qué. A su alrededor los muros son transparentes como el agua, pero no los percibe. La gente le dice que vive en un mundo libre y que puede soñar e incluso rebelarse. Sin embargo, este hombre vive un tanto a su pesar en algo que él llama la nueva arquitectura del mundo unido, cuyos principios conoce. Todo está dentro, ya nada está fuera. Invisibilizar los muros es un nuevo tipo de ocultamiento y esta es la trampa de la visibilidad de los cuerpos. Y bueno, hasta aquí me quedo. No sé si me pasé de tiempo. No sé si vi el chat. Un poco, creo que como 10 minutos. Pero está bien, las ponencias quedan ahí. Es que yo creo que el problema, aquí no tenemos, como somos solo son solo dos ponentes, creo que podemos discutir, pero el problema es que yo creo que en estos formatos es complicado después de los 15 minutos, 20 minutos, Sí, seguir el hilo de la argumentación, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, yo intenté no perderme y tomar notas y pues le agradecemos mucho a la ponente, ¿no? Porque es muy interesante. Ya si hay tiempo para preguntas nos responderá por qué es materialización o desmaterialización de la modernidad, ¿no? Creo que está planteado ahí el problema de la vida pública y la vida privada, ¿no? El problema de la relación del vidrio con el hierro, con el concreto. Ojalá también haya tiempo para que nos hable de los vitrales, ¿no? Si siguieron o si cambiaron, de los espejos. Pero bueno, muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra ahora a Yolanda, que creo que ya está aquí, ¿no? Yolanda Picaseño Gómez, que va a presentar un texto que se llama El número y el pensamiento musical pitagórico. ¿Por qué sentimos lo que sentimos con la música? ¿Sí? Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle, actualmente es maestrante de Filosofía Antigua en la Universidad Panamericana y sus líneas de investigación son Filosofía Antigua, Filosofía Medieval, Filosofía de la Música, Estética y Filosofía del Arte.
nos informa de algunas publicaciones, la revista Logos, La mística y la música de Hildegard von Bingen, y entre otras actividades es miembro activo en el semillero AIZA en la Universidad de Santander, Colombia, desde 2018, y desde 2020 coordina un grupo de estudios llamado Filosofía Maldita. Bueno, pues Yolanda, adelante, tienes la palabra. Igual tenemos tiempo, ¿no? A los 20 minutos te aviso para que vayas cerrando y para que podamos discutir, ¿no? Ok, yo también tal vez me extienda, tal vez un poquito menos, pero para no mutilar algunas cosas que sin duda son importantes y que a veces en 15, 20 minutos pues es un poco complicado. ¿Me pueden decir si ven bien la presentación? Sí, la vemos. Perfecto, entonces voy a empezar. Y efectivamente, esta ponencia se llama El número y el pensamiento musical pitagórico. La intención que va detrás de esta pequeña extracción es parte de un proyecto mucho más grande que estoy tratando de desarrollar en torno precisamente a la filosofía antigua y al pensamiento filosófico musical pitagórico, y en este caso estoy haciendo una pequeña extracción como un pequeño subtema en torno a la importancia de desarrollar este primer concepto que va a ser el número y tratar de dar un esbozo general de cómo es que a partir de el mundo antiguo podríamos llegar a resolver la pregunta de la afección musical, que parece ser que esto podría ser algo anacrónico. A lo mejor algunos pensaríamos que se trata de una temática que surge hasta el barroco, pero no es que no se haya pensado con esos términos, sino que tal vez las preocupaciones o los modos de llegar al tema son sin duda diferentes. Y bueno, el pitagorismo no queda en la excepción de este mundo antiguo, que su camino empieza por otro lado, por el camino de la naturaleza, por la fisis, y vamos a ver un poco de qué van estas reflexiones. Bueno, dentro de los objetivos de esta presentación voy a tratar de que esta ponencia tenga tres momentos, tres fases diferentes. La primera, que es esclarecer, discutir un poco cuáles son los problemas de interpretación en torno al número pitagórico, el concepto, a la lectura que se le da. Como segundo punto, vamos a vincular este concepto con el papel de la música, igual dentro del pensamiento pitagórico. Y finalmente vamos a hablar de cómo es que va a ser importante el haber esclarecido este concepto para después poder llegar a lo que son los fundamentos metafísicos en el pensamiento de Arístides Quintiliano, y a partir del cual podríamos llegar a deducir, porque no es un tema, no es un capítulo de su libro, sino que a partir de lo que él comente, podríamos estar nosotros tomando algunas ideas desde las cuales podamos desarrollar esta pregunta de por qué sentimos lo que sentimos con la música. Muy bien, sin duda, el hablar de los pitagóricos en el mundo antiguo es súper problemático porque hay varias líneas desde las cuales uno tiene que plantear cómo es que vamos a leer a los pitagóricos, y a partir de una línea aristotélica, a partir de una línea platónica, porque en algunos casos, ¿no? Como desde metafísica a 5, se dirige Aristóteles a los llamados pitagóricos, sino como tal a un autor en específico, porque en este apartado de la metafísica tenemos algunas monografías de otros pensadores presocráticos, y en el caso del pitagorismo aborda esta línea, pero refiriéndose a ellos con cierta generalidad como los llamados pitagóricos. Y bueno, a lo mejor Oliver Primavesi diría, pues es que él está diciendo que son los llamados pitagóricos porque
Aristóteles está pensando que incluso dentro del pitagorismo, ellos mismos guardan cierta etiqueta para referirse a los auténticos y para los no auténticos pitagóricos. Entonces, por eso tal vez se esté refiriendo a los llamados pitagóricos. Habrá otros pensadores como Karl Hoffmann, otro comentador presocrático y de quien también hablaremos posteriormente, que comenta los fragmentos de Filolao, quien puede decir por la semejanza que a lo mejor hay entre fragmentos, podría estarse tratando de una paráfrasis a Filolao. Y bueno, es un poco difícil el nosotros poder establecer directamente de quién se está tratando. Lo que vamos a decir ahora nosotros es que es algo ambiguo y con esa ambigüedad vamos a admitir que hay ciertas dificultades de lectura para esta corriente filosófica. Y también por cuestiones de esta misma ambigüedad vamos a delimitar a que yo estoy tomando más bien la postura de Hoffmann con finalidad de tener material para poder confrontar directamente a Filolao, fragmentos de Filolao también y ver qué semejanzas hay, qué discrepancias tenemos y comentar. Muy bien, en este primer fragmento vamos a hablar de lo que reporta Aristóteles entre las cualidades que nos puede dar para que nosotros pensemos cuáles son las problemáticas de la fundamentación en el pensamiento pitagórico. Y él nos dice que los pitagóricos están tomando a las matemáticas como un principio y que entre estos principios, como las matemáticas contienen a los números, estos van a ser los primeros por la naturaleza, lo que sea que esto signifique. Y que estos principios van a ser los principios de todos los entes. Esto es importante, lo vamos a tener, todas estas ideas las vamos a mantener al margen porque posteriormente los vamos a traer a la discusión. Entonces, estamos diciendo que los números son principios de las matemáticas, pero también son principios de todos los entes. Luego, más adelante, en este mismo fragmento, va a decir, las demás cosas parecían asemejarse a los números, es decir, aquí va a explicar un poco el por qué está tomando a los números y no está tomando otro elemento para hablar acerca de la naturaleza de las cosas. Entonces están aquí comentando Aristóteles, las demás cosas parecían asemejarse en números, las demás cosas parecían asemejarse a los números en su naturaleza toda, y los números eran los principios de toda la naturaleza. Pensaron que los elementos de los números eran los elementos de todos los entes, y que todo el cielo era armonía y número. Esto es algo súper problemático y acá también estoy poniendo el griego porque, genuinamente me quedé pensando, ¿qué está pensando Aristóteles que son los elementos? Entonces acá tenemos que los elementos de los números, los números, que son los principios de todos los entes, van a contener los elementos de todos los entes. Entonces en griego es taton aritmon, stoigeia, tononton, stoigeia, panton, hipelambano e inai. El stoigeia, que sería los elementos, ton aritmon de los números eran einai, los elementos, stoigeia otra vez, de todos los entes, tononton. Entonces esto va a ser súper problemático porque cómo es que nosotros vamos a interpretar que los números son elementos y que aparte de estos elementos tienen elementos y que esos van a ser los elementos de todos los seres. Entonces acá nos está diciendo nuevamente en otro fragmento, el número es principio no solo como materia para los entes, sino también como afecciones y hábitos, y que los elementos del número son lo par y lo impar. Entonces, de algún modo aquí ya nos está contestando que estos elementos de los elementos que van a ser los elementos para todos los seres son lo par y lo impar. Perdón. ¿Qué sería de artión y
perdón, ajá, sí, ito, perito, lo par y lo impar. Y luego acá algo curioso que nosotros podríamos decir es que el número, hasta aquí, sí lo está pensando Aristóteles como un principio material de todos los entes, pero también como afecciones y como hábitos. Ahora, afecciones en griego es el pathé, palabra que también se traduce como accidentes y hábitos. De modo que Aristóteles no solamente está pensando que el número puede interpretarse como una sustancia, sino que también puede entenderse como todas las categorías, es decir, sustancia y los demás accidentes. Luego, por acá tenemos otra cita en la cual nos dice Aristóteles: los pitagóricos, por su parte, admitieron en el mismo sentido dos principios, pero añadieron algo que les es propio, que consideran lo limitado y lo ilimitado, y el uno. Entonces, lo que están pensando es que lo limitado y lo ilimitado son opuestos y necesitan un tercer elemento que permita la unión entre ambas cosas, y esto va a ser lo limitado y limitado, lo par y lo impar. Es un concepto que ellos se van a inventar. Y también acá dice, lo ilimitado mismo y lo uno eran la sustancia de todas las cosas que se predican, por lo cual también el número era la sustancia de todas las cosas. Y acá abajo tenemos precisamente que dice, to en es el uno, einai tuton on categorientai diukai aritmon einai ten usian panton. Ahí tenemos la palabra precisamente usian panton. Ten usian panton, la sustancia de todas las cosas. Entonces realmente está utilizando las palabras stoicheia, está utilizando los elementos, está utilizando la palabra usia, y sí está pensando que estos elementos, tanto los números como los elementos de los números, lo par y lo impar, van a ser lo que constituyan todas las demás cosas, y no solamente como una causa material, sino también como una causa formal. Y bueno, nosotros nos preguntaríamos, a ver, es que en el mundo físico nosotros, ¿cómo rayos podemos interpretar que los elementos de las cosas pueden ser constituidas por lo par y lo impar, y que aparte esto tiene una consolidación a partir de lo que es lo par impar? Entonces, bueno, para darnos de pronto una idea de cómo funciona esto, Aristóteles nos dice, los pitagóricos dicen que los entes son por imitación del número, y Platón que son por participación, habiendo cambiado el nombre. Sin embargo, ninguno de ellos ni se ocuparon de indagar qué era la participación o imitación de las especies. De modo que la lectura, incluso aristotélica, respecto a los pitagóricos es sin duda platónica. Esto ya es muy problemático, entonces, porque no nos queda del todo claro cómo es que funcionan estas cualidades a la hora de percibirlas en el mundo físico. Pero descuiden. Al final, Filolao nunca dijo eso. Para calmar un poco los ánimos, él en realidad lo que dijo fue algo completamente diferente bueno, no tan diferente, pero sí fue algo distinto a lo que interpretó Aristóteles de ellos. Y lo que Filolao va a decir es que, de hecho, todas las cosas que son conocidas tienen número. Eso es muy diferente a decir todas las cosas están constituidas, o todas las números son los elementos de todos los entes, y los elementos de los números van a ser los elementos de todos los entes. No. Filolao nada más está diciendo, de hecho, pues todas las cosas que nosotros conocemos tienen un número. Y bueno, para que alguna cosa pueda ser conocida, no puede ser sin esto, que es el número. Precisamente eso es lo que estamos hablando. Esto también resulta ser muy problemático. Los comentadores como Barnes y Karl Hoffman van a hacer ciertas indagaciones y discusiones en torno a este fragmento, y van a decir, bueno, tenemos que dejar algo claro. Filolao no está pensando en un estatuto ontológico del número. Él está pensando que el número es algo así como
una consideración, una condición necesaria para el conocimiento. Bueno, podremos sugerir que esto puede ser algo que hace asequible, algo que puede ser pensable la realidad. Sin embargo, también tenemos la limitación de que él no especifica que el número sea condición suficiente para el conocimiento ni que sea necesario. O sea, nada más lo sugiere, pero en ningún momento llega a una argumentación tal para poder plantear un desarrollo epistemológico mucho más fuerte. O sea, nada más son fragmentos que están situados dentro de la categoría de epistemología. Sin embargo, él no está teniendo una argumentación que pudiera ser suficientemente fuerte. En el fragmento número 5 nos va a decir, respondiendo a lo par y lo impar, él simplemente va a decir, bueno, pues hay dos tipos de números, tenemos lo par y lo impar. Y bueno, tenemos uno que si los juntamos tenemos un par impar. Pero él no está diciendo tampoco que estas sean cualidades del número o que sean elementos del número. Está diciendo que son tipos de números. Entonces también aquí la lectura aristotélica queda un poco diferente de lo que estaría proponiendo Philolaus ahora. Respecto a lo limitado y lo ilimitado, dice Philolaus en el fragmento número 1 que el orden de la naturaleza se da porque se juntaron, se armaron, tomando ambas cosas, lo limitado y lo ilimitado. Digamos que estos fueron los, no quiero decir la palabra elemento para no remitir al stoicheion o la stoicheia, sino que fueron los ingredientes primarios para la constitución, para la composición, eso sería la armonía, la composición del universo. Y entonces todas las cosas estarían integradas a partir de estos principios. Ok, sin embargo, también dice Hoffman, lamentablemente, aunque Philolaus insista en del fragmento 1 al fragmento 3 y nuevamente en el 6 acerca de lo limitado y lo ilimitado, él nunca nos va a decir qué es lo que exactamente es lo ilimitado y lo que es lo ilimitado. No nos provee de ejemplos y entonces también tenemos aquí una dificultad por interpretar, porque entonces no sabemos qué es lo ilimitado y a partir de cómo nosotros podemos llegar a interpretar cómo es que se entramó literalmente el universo. Y quedan muchas dudas en torno al pensamiento pitagórico y sobre todo también con Philolaus, porque como les comentaba en un principio, es difícil saber desde dónde llegar al pitagorismo. Podemos decir que hay un común denominador y es un cierto interés en el aspecto matemático. De los autores que tenemos, de los fragmentos que tenemos a disposición, están los de Philolaus, que para nuestra grandiosa suerte, él mismo se declara no muy buen matemático. Es como, pues sí, soy un pitagórico, pero pues, la verdad es que las cosas como son, ¿no? No me pregunten de matemáticas porque pues no se me da. Entonces, los rigores con los cuales nosotros podríamos llegar a leer a Philolaus tendrían esta limitación. De pronto y para cuestiones matemáticas podríamos recurrir más bien a Arquitas o Aristóxeno, que Arquitas está más bien sobre la línea platónica, Aristóxeno sobre la línea peripatética y bueno, por ahora nos quedamos con estas preguntas. ¿Por qué el enfoque matemático? ¿O cuál es esta insistencia del pitagorismo por el cual pondrían a las matemáticas por encima de las palabras? Bueno, tal vez Philolaus no lo supo decir con cierta claridad,
lo que nosotros podemos leer por esas generalidades en torno a los testimonios que tenemos es que definitivamente entre las cosas que llegan a nosotros no es que el prestigio pitagórico llegue porque hayan sido grandes concertistas, porque hayan sido productores de monocordios, qué sé yo, ¿no? No, esa no es la razón por la cual nosotros estamos en conocimiento de esta corriente de pensamiento, sino que más bien ellos utilizaban a la música con otros fines, que no era precisamente volverse concertistas, sino que a partir de esta experiencia primaria, de esta experiencia directa, sensorial que permite la música, es que nosotros podemos tener acceso a la deducción de diferentes principios que podemos encontrar, digamos, en una forma micro, a partir de la experiencia musical inmediata, y que después podríamos aplicar a una teoría matemática más general. Entonces, lo que ellos hacían con estas matemáticas, a diferencia de las palabras, es que éstas podían tener acceso a diferentes niveles de interpretación de la realidad y que todas por medio del lenguaje matemático podían tener cierta consistencia. Y bueno, esto lo pensaban como una manera en la cual podían comprobar que quedaban concordantes estas proporciones, estos intervalos que se repetían, y para ellos era una comprobación matemática de que estos patrones efectivamente eran la verdad de todas las demás cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, estudiar a partir de la música estas líneas que nos pueden llegar a conectar de una canción hasta las estrellas. Así dice Colin Spencer. Entonces, esto está muy interesante y por eso es que ellos sugieren a las matemáticas no solamente como un lenguaje, sino también como una metodología de comprobación, y que el concepto que va a pasar a brincar es también la conexión entre el número con armonía. El número va a funcionar como este molde, como empezaba a sugerir Philo como un molde que nos va a permitir poner ahí las cosas para el conocimiento. Y cuando ese conocimiento se llenaba de estas percepciones del mundo físico, luego se comprobaban y se podían deducir de todas las demás cosas, entonces sí podremos dar una lectura de que el número va a ser algo así como un elemento de todos los elementos, como esa constitución, ese principio de todas las cosas, pero es en tanto que epistemológico, es una condición epistemológica de acuerdo al método pitagórico para poder comprender toda esa armonía, todo ese entramado de patrones que eran matemáticamente comprobables. Y bueno, finalmente tenemos el fragmento número 6 de Filolao, donde podemos ver que él, si bien no tenía esta fortaleza matemática, pues bueno, él ya se podía leer esta intención por racionalizar, por poner en un tenor científico también la parte armónica musical con una cosmología. Ay, perdón, arriba me equivoqué en el título. Eh, Ellos pensaban que precisamente esta manera, bueno, Filolao pensaba que esta manera de poder conectar lo limitado con lo ilimitado, eso abstractamente, se hacía con esa armonía, que era algo así como un pegamento que podía mantener unidos esos dos extremos. Y el mundo lo veíamos proporcional con ello. Nuevamente tenemos este problema de interpretar, bueno, ¿a qué te refieres tú con lo limitado y con lo ilimitado? Lo que podemos entender es que de estos opuestos se genera una armonía y ese pegamento hace que esas cosas que son opuestas se vuelvan uno. Eso es un poco la intención de Filolao, el expresar que si hay principios matemáticos que pueden expresar que se pueden unir cosas para estar dentro de una sola cosa y eso uno puede comprobarse a partir precisamente de las matemáticas, es decir, oh,
se repite este patrón, se repite esta proporción y entonces todo forma parte de una misma cosa y todo, si lo llevamos a una reducción, efectivamente todo sería número. Todo tendría un número porque también es nuestro principio para pensar, según esta metodología, insisto. Ahora vámonos un poco ya hacia la parte última de esta exposición, que sería la de los fundamentos metafísicos. Ahora les voy a platicar un poco por qué mi fascinación con Arístides Quintiliano. De todos los autores pitagóricos que he podido estudiar, sí hay algunos intereses por la parte afectiva, por el etos musical, digamos, en Damón de Atenas también es mencionado, desde luego, por Platón en la República, en Política por Aristóteles, también tenemos a Aristóxeno que les comenta. Posteriormente tenemos también la línea neoplatónica, donde podremos encontrar a lo mejor a Nicómaco de Gerasa, a Boecio, a San Agustín, en fin, muchos, muchos autores. Pero lo que puedo también notar es que se enfocan más en un desarrollo o tratado musical y exponer cuáles son estas ratios, cuáles son estos intervalos musicales, o se enfocan más en la parte ética, pero no hay como tal un tratado donde se diga, bueno, ¿cómo conectamos que yo interprete que, o sea, si estoy escuchando una quinta, que si yo estoy escuchando una tercera mayor, una tercera menor, ¿por qué eh, esa proporción en la explicación matemática tiene algo que ver con mis afecciones? Eso no lo hacen los demás autores, salvo Arístides Quintiliano, quien propiamente no es que tenga, como les comento, un capítulo específico para hablar de afecciones, sino que lo mete en un tema general y tenemos un primer libro de su obra de música donde va a desarrollar su teoría musical en el tratado número 2, en el libro número 2, perdón, que va a desarrollar aspectos éticos y en el libro número 3 donde va a hablar de los fundamentos metafísicos. Entonces, vamos a hablar un poco muy general de qué es esto para al final poder contestar la pregunta a la cual venimos, que es ¿por qué sentimos lo que sentimos con la música? Ahora, me parece importante que nosotros, así como hicimos una definición de lo que es número, hagamos una definición de lo que es música. Y para Arístides Quintiliano me quedo con la tercera y la cuarta definición. Él proporciona 4 definiciones de lo que es música y me parece conveniente decir que él entiende a la música no solamente como una ciencia y como un arte, sino como un conocimiento de lo conveniente en cuerpos, y movimientos. No es una definición normal, ¿cierto? Conocimiento de lo conveniente en cuerpos y movimientos. ¿Por qué? Porque de lo conveniente, porque precisamente al hablar de música estamos hablando de proporciones. Y estas proporciones, desde luego que son prácticas. Y entonces el concepto de música no solamente se va a entender como algo bonito que suena, sino algo que queda acorde con, algo que es armonioso. Y entonces también es conveniente, no solo a un cuerpo físico que es pasivo, sino también como un movimiento que puede ser armónico. Por eso también en un inicio, cuando Aristóteles dice que el número, según los pitagóricos, es algo que se asemeja a lo que es y a lo que deviene, en el caso de la lectura de Arístides Quintiliano, esta concepción de música sí quedaría, porque efectivamente Arístides Quintiliano está pensando que el número, la interpretación matemática, es aplicable no solamente a las proporciones que convienen al cuerpo, sino también a los movimientos, y que música no es únicamente la aplicación de el escuchar un sonido, sino también de poner en práctica un ritmo, de poner en práctica eh, una consonancia. Entonces, todo eso es lo que va a abarcar el concepto de música. Y vamos a la segunda definición. Es una ciencia que en el conocimiento es seguro e infalible.
tanto en sus cuestiones como en sus conclusiones. Admitiría cambio o variación. Y ciertamente también podríamos con razón, la podríamos llamar arte, pues la música es un sistema formado a partir de percepciones. Y regresamos ahora aquí a este mito de Pitágoras, el cual él está pasando por esta herrería y escucha estos martillos con diferentes pesos, percibiendo que hay sonidos más agudos que otros, percibiendo que hay alturas tonales. Pero a partir de esa percepción, nosotros también podemos llegar a una abstracción de qué son esas alturas musicales y que no solamente se aplican al sonido, sino que se pueden aplicar, como es el caso de los pitagóricos, a todo. Entonces, más adelante Boecio va a decir que podemos clasificar a la música como música humana y música mundana. Digamos, sigue siendo el mismo concepto de música, pero la música humana va a ser lo concerniente más bien a lo cultural, a lo histórico, y la música mundana va a ser lo que se aplica a la concepción de música que le corresponde a la parte cosmológica, metafísica, científica. Todo eso es lo que van a estar comprendiendo que es la música. Y bueno, en Arístides Quintiliano, finalmente vamos a indagar un poquito más en la importancia de este libro tercero, que es acerca de estas consonancias, estos patrones que se van a repetir como ciclos del macrocosmos. Él va a estar exponiendo estos fundamentos metafísicos que va a decir cómo todos vamos a estar repitiendo ciertos patrones que van desde un ciclo cósmico que tal vez podemos ver percibir a partir de un calendario solar, luego un calendario lunar, lo podemos ver también nosotros en las estaciones. Y esto va a ser importante porque en el plano ético, todas nuestras prácticas, Arístides Quintiliano va a estar pensando que son adecuaciones a estos ciclos a los cuales nosotros naturalmente estamos supeditados. Pensemos en las celebraciones del tiempo de cosecha, las celebraciones del solsticio. En fin, él estará pensando que la parte política, cultural está supeditada a este ciclo ético, pero a su vez nosotros también tenemos nuestro propio ciclo biológico, es decir, no solamente pertenecemos temporalmente a un ciclo solar, a un ciclo lunar, sino también nosotros en el momento en el que nacemos pertenecemos a nuestro propio ciclo y también estamos inmersos en un ciclo, digamos, cultural. Y a su vez tendremos que considerar que el alma tiene sus propias partes y que cada una de ellas le corresponden necesidades diferentes. Entonces, ya para concluir, ¿qué es lo que sería la configuración afectiva? Pues sería precisamente que nosotros sentimos lo que sentimos por la música debido a que estamos inmersos en este ciclo del cosmos, que estamos inmersos dentro de este ciclo ético que incluye lo social, lo cultural, lo biológico, también las partes del alma que van demandando diferentes necesidades, a su vez que somos afectados por una forma musical en específico y que todo esto puede ser comprendido gracias al número, que es lo que nos permite establecer una sola cosa que nos permite movernos en estos diferentes niveles de interpretación que podemos corroborar y que podemos a lo mejor decir la proporción 2-1, una octava, pero esa octava la podemos entender musicalmente, pero también como una distancia cosmológica. Entonces es más o menos esto lo que yo quería clarificar, que el número es importante entenderlo como un principio más bien epistemológico que permite moverse en todos estos niveles de interpretación pitagórica. Los pitagóricos tienen sus propias limitaciones para estudiarse a sí mismos. De momento estoy solo tomando algunos planteamientos de Filolao y quien sí puede llevar todas estas discusiones de manera más completa acerca de las fundamentaciones metafísicas, cognitivas y aritméticas va a ser Arístides Quintiliano.
Bueno, esta sería la importancia del número para comprender también la música con esta extensión. Bueno, sería todo. Gracias, Yolanda. Bueno, pues es nuestro primer congreso virtual y creo que todas las filósofas y los filósofos tendremos que pensar muy bien cómo irán a ser los siguientes, ¿no? Porque en una plataforma abierta esto va a quedar en Facebook, en YouTube. Es una experiencia muy diferente de ir a un aula con especialistas. Los tiempos, yo insisto en que se están pensando en grandes audiencias, parece que son miles los que están abriendo las reproducciones. Entonces es como muy interesante una experiencia a la que los docentes y las docentes, pues parece que no tenemos totalmente dominada, ¿no? Al público al que le estamos hablando ni siquiera sabemos bien quién es ahora, ¿no? Entonces ya lo veremos. Bueno, hay una pregunta en la red. Memo Martínez Gutiérrez dice: ¿a qué se debe que la recepción del número pitagórico en la larga Edad Media sea mayormente platónica vía el Timeo y la República y no aristotélica, a pesar de grandes alumnos de Aristóteles como Aristóxeno? Es una pregunta para Yolanda. No sé si alguien aquí de los presentes, Enrique, Omar, tengan alguna pregunta, las mismas ponentes. Yo sí se puede. Omar, por favor, para que la recopilemos todas, porque además es la clausura, entonces nos han pedido que seamos muy puntuales en el cierre para no encimar la actividad. Omar, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues muchas felicidades tanto a Yolanda como a Sandra. A Sandra, yo le quería hacer una pregunta. Me pareció muy interesante lo que planteaste con respecto a la forma en que el vidrio desvanece los muros y hace el vincula, más bien incluso disuelve la separación entre vida pública y vida privada, desde luego. Me hizo pensar en Benedict Anderson, en las comunidades imaginadas, en las narrativas de los periódicos desde el siglo XVIII. Lo que tú nos estás comentando, desde luego, es ya las postrimerías o la segunda mitad del XIX, principios del XX, pero creo que viene desde no sé si, el sentido de este vínculo, de esta narrativa que funde nuestra vida privada con nuestra vida pública. Podría venir desde antes y me hiciste pensar en cosas muy interesantes, incluso sobre ahora nuestra vida con las pantallas. Si las pantallas, como nos estamos viendo ahora, también se pueden vincular, analogar al mismo sentido del vidrio, pero en una virtualidad. Pero bueno, eso ya se me queda a mí para mis posteriores reflexiones. La pregunta que yo te quería justamente hacer es si tú sientes que esta revolución conjurada, o sea, la arquitectura del vidrio, cuando mencionas que Le Corbusier dice que quizá puede conjurar la revolución o el impacto tan fuerte de la desigualdad social que hace que se convierta toda en una olla de presión la vida de las masas, y que el concreto todavía hace más opresiva esta experiencia desde el punto de vista estético, y que el vidrio permitiría quizá abrir y por lo menos mitigar la claustrofobia que se genera y que está proyectando también que está relacionada pues con la opresión también social, ¿no? La explotación y el tipo de vida que se llevan en los barrios obreros, posiblemente en los barrios de clases bajas. Entonces yo te quería preguntar si entonces el diseño industrial, por ejemplo, del siglo XX, sobre todo en la industria automotriz, ¿qué piensas tú si de alguna forma retomó también el diseño industrial y la industria, obviamente mercantil, la gran mercantilización de los transportes? Por ejemplo, el uso del vidrio también es clave, la industria del vidrio en el transporte, y entonces quizá el automóvil, el autobús, también asumió como que se retrotrae también hacia el diseño industrial esta experiencia estética del vidrio, y el transporte que también lleva a estas grandes masas a los lugares laborales,
obviamente antes de estas virtualidades que ahora vivimos, pero donde siempre es necesario desplazarse. Y entonces, a lo mejor si el vidrio no estaba en la vivienda, pero al menos estaba en el transporte. Entonces, si tú piensas que hay una relación ahí, también como entró desde el punto de vista mercantil capitalista, esta industria del transporte. En esta relación, yo sé que me salgo un poco de la parte arquitectónica, quizá más en la parte del diseño industrial, pero ¿qué pensarías de eso? Y para Yolanda también nada más, pues preguntarle, yo también, pues también me investigo sobre música y me gusta mucho, de hecho el libro de Arístides Quintiliano lo estaba el otro día revisando y me encontré con Catacosmeo, Yolanda, o Catacosmeo, no sé dónde lleva el acento de manera oral, pero que lo mencionaba como, ahorita te lo comento, bueno, yo lo tengo aquí, que hice la anotación que decía como un hacer de la vida o una obra ordenada y bella. O sea que esta parte de la proporción, como tú mencionas que el número, pues tenemos que pensar como una proporción y que esta concepción de la música de proporción, la verdad, reconstruirla, pues nos lleva mucho más atrás del arte de los bellos sonidos, como has dicho. O sea, esto nos mete a elementos que hoy serían extramusicales, como quizá las vibraciones materiales, o quizá la o sea, la proporción, pues, ¿cómo abre la idea de número como proporción cósmica o como proporción incluso como una obra misma de un ser humano, como una obra nada y bella, como proporcionada? Obviamente lo complejo, como bien pues, se entiende de tu exposición, lo complejo es cómo comprender hoy que eso, cómo se relaciona con la música, y efectivamente lo es, pero si tú crees que a lo mejor también en esta manera de combinar tanto el hacer de la vida una obra ordenada y bella, que eso sí me parece que es una frase del libro 1 de Arístides, la tengo aquí, Quintiliano, y cómo se relacionaría ese ser, la vida hecha una obra ordenada y bella, con obviamente las proporciones a nivel cósmico, digamos, a nivel del cosmos que nos rodea, ¿no? Básicamente esas dos preguntas serían las que yo quería como, para ver si podrían comentar algo de eso. Muchas gracias, Omar. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta en red. No, hay dos. Las pregunta una especie de anagrama complicado, ¿no? El tema de patrones en la música como una armonía también entra en temas psicológicos, y el vidrio podría dar privacidad. Dos preguntas más, ¿no? Una para Yolanda, una para Sandra. Enrique, no sé si quiere hablar, alguien más aquí en la sala, ¿no? No, yo aprovecho por si no tengo tiempo después. Muy rápidamente, me ha gustado mucho lo que hace Sandra y los autores y autoras que trae a colación, y cómo los trae a colación, pero yo pensaba ¿qué hay en arquitecturas como en la Ciudad de México, donde el vidrio tiene el problema clarísimo de la intensidad de la luz y del problema de la lluvia, ¿no? Esto es, quien tiene ventanas más o menos grandes sabe el problema de la humidificación, ¿no? De todo el problema que eso conlleva práctico, y el sol, ¿no? El sol es un calor que no tiene nada que ver con estas teorías de los países donde las estaciones sí están delimitadas, ¿no? Sino en un territorio donde la época es de secas y de lluvias. Ahí mismo estos dos materiales centrales del siglo XIX, el hierro y el cristal, tienen un problema central para su contextualización. La misma forma natural no permite que se lleven adelante, y vemos cómo se van derruyendo estos nuevos edificios que ahora la alta burguesía trata de volver a construir de metal y vidrio, ¿no? La misma forma natural se detiene. Si podrías pensar esto un poco en estos territorios, ¿hay alguna idea de que la Ciudad de México cómo reacciona ante esta modernidad materializada o desmaterializada? Ya, Yolanda, le quería preguntar, yo me acordaba del final de la República, el libro 10 de Platón, donde se narra el mito de Er, ¿no?
y se narra ahí la famosa música de las esferas. Lo que es interesantísimo del mito es que Platón establece una cosmogonía impresionante, ¿no? Da a entender que la armonía está precifrada en el movimiento de los propios astros, y sin embargo dice que cuando uno muere, las almas renacen, uno casi podría decir, la armonía vuelve según las reminiscencias de la comunidad y de una elección individual, ¿no? Esto es, Platón parecería que se ve obligado al final de la República a reconocer que pese a que esté establecida la armonía cósmica, hay una elección ya subjetiva, yo hasta me atrevería a decir ya mercantil, y que tiene que ver con la reminiscencia de la comunidad, ¿no? Entonces, que hay una clara separación ya, incluso en la obra platónica, entre el establecimiento de la armonía matemática y la posibilidad subjetiva de llevarla a cabo, ¿no? Tengo esa duda. Bueno, si no hay más intervenciones en este momento, pues les damos la palabra. Son 5:24. Les pediría por favor que fueran intervenciones de 10 minutos máximo cada una, para cerrar, porque si no nos van a cortar como por la clausura, y si son intervenciones más cortas, pues quizá hay más preguntas, ¿no? Si quieren, ahora vamos invertidos, que empiece Yolanda y después que siga Sandra, ¿no? Para democratizar este espacio. Ok. Ay, la verdad es que estoy abrumada, son muchas cosas, buenas preguntas que demandan mucho tiempo de discusión. Respondiendo a lo primero, a la recepción del concepto de número en el medievo. Ni siquiera estoy del todo segura que sea un tema, o sea, el por qué más Platón que Aristóteles, pues pensaría que las lecturas que numerológicas, también simbólicas, que se utilizan en el pitagorismo, pues están ya sustentadas principalmente por un pensamiento predominantemente neoplatónico, eh, encabezado por Plotino. De modo que, o sea, ya se está pensando que esas lecturas van a tratar de estar ajustadas, por así decirlo, con estas hipóstasis. O sea, ya se va a estar pensando de manera trinitaria, ya se va a estar pensando en acomodar las lecturas pitagóricas un poco más acorde a ciertos valores del cristianismo también nivel filosófico, pero que también si podríamos ver quiénes son estas líneas de interpretación del Timeo, pues vamos a ver que está Proclo, Calcidio, San Agustín, Boecio, Isidoro de Sevilla, y todos estos autores que van a estar promoviendo, por ejemplo, las artes liberales, y que sin duda van a estar más del lado eh, platónico, y yo pensaría que es más por estas necesidades a responder a una concordancia también teológica. Y por otro lado, pues no estoy tampoco del todo segura en qué momento alfa es propiamente ya estudiado en el medievo. Pensaría que en la escolástica, pues sí, ya tenemos presente el libro de Perihermeneidas, ya tenemos Organón, y probablemente la categoría de número puede estar estudiada a partir de las matemáticas, no tanto el concepto pitagórico de número, pero si pensáramos las matemáticas podrían estar siendo sometidas a partir de precisamente esta distinción de, bueno, pues ¿qué son las matemáticas? Son sustancia, son accidentes, de qué manera podremos llegar a aplicarlo, pero como tal, el libro de Alfa pensado en la escolástica, desconozco cuál sea su carácter de estudio. Muy bien, la siguiente pregunta, el catacosmeo. Pues sí, pienso que también hay algo que sobrepasa a los pitagóricos en, en la edad temprana y que tampoco se desarrolla en el medievo, y voy a decir las razones. En la edad antigua, si tú querías hacer una cítara y no tenías
una caja de resonancia adecuada, pues no podías hacer tu cítara. O sea, si necesitabas un caparazón de tortuga, pero donde vivías no había tortugas, pues no tienes cítara. Entonces, digamos, materialmente estaban muy limitados para el desarrollo de sus instrumentos, pero matemáticamente ellos ya tenían no solamente un sistema diatónico y cromático, ya tenían un armónico. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que por eso se da cierta prioridad a pensar a la música predominantemente como lo adecuado en tanto que proporción matemática, más que como sonidos bellos, porque prácticamente no tenían tantos recursos para poder llevar a cabo esta práctica musical. O sea, si pensamos en los ejemplos que tenemos y vemos los dibujitos, vemos las vasijas griegas y tenemos arpas de 3 cuerdas, tenemos monocordio. Entonces, tenemos que pensar que materialmente están limitados, pero matemáticamente están muy avanzados. Por eso diría que más que pensar estos sonidos como bellos, o sea, acá la belleza es más bien una adecuación matemática y que estas formas de comprender el cómo vivir la vida o cómo llevar la vida de una manera proporcional en este sentido de cosmos. Cuando nosotros hablamos de cosméticos, aplicar cosméticos es en realidad aplicar orden. Ese es el cosmos, aplicar un orden. Entonces, lo que ellos hacen por medio de las matemáticas es aplicar un orden. Entonces, sí, desde luego que esto también tiene que ver aprovecho para contestar a la siguiente pregunta, patrones psicológicos a partir del número. Sí, sí, los pitagóricos están pensando que esto es posible, no tanto en una manera anacrónica de pensarlo como como algo psicológico, como hoy lo entendemos, sino como una hexis, como un hábito del alma. Esto sí lo están pensando los pitagóricos. Ellos sí están pensando que nosotros, por medio del ejercicio del ritmo, nosotros podemos llevar una vida más armónica, que si nosotros ponemos en práctica, a lo mejor, practicar pasos de salsa, nosotros mismos nos vamos a volver personas más en nosotros estamos aplicando ciertos principios musicales y matemáticos. Entonces eso también no solo nos va a hacer más hábiles mentalmente, sino también físicamente. Yo pensaría que ellos sí están pensando que puede haber ciertos patrones que se pueden llevar como una hexis, no solamente en un plano cotidiano, sino también como algo, desde luego, cultural. Y es ahí donde entra Platón a decir, bueno, hay ciertas formas musicales que son más adecuadas que otras. Eso tal vez podría ser algo arbitrario, pero... Yolanda, parece que... La verdad es que... No, ya regresaste, Yolanda, pero te habías ya congelado. regresé. Terminé bueno, no sé dónde me quedé, pero bueno, voy a ir a la última pregunta. La posibilidad de llevar a cabo esa armonía cósmica y bueno, esta relación con la reminiscencia. Híjole, esto está difícil de absorber como pregunta. No pienso que sea algo subjetivo, sino que los mismos pitagóricos habrían de decir, pensando en las primeras generaciones de pitagóricos, ellos sí ya están pensando en una suerte de metempsicosis y apocatástasis. De pronto también por ahí un poco sobre la línea órfica, a lo mejor sí están pensando que el alma requiere de ciertas purificaciones antes de poder ser digna de volver a la divinidad. Entonces, no me parece del todo descabellado que sí tenga que haber un regreso. Lo que no podría explicar es esa reminiscencia. Yeah. ¿Cómo podría haber esa suerte de reminiscencia a partir del pitagorismo? Eso sí, no sabría muy bien cómo poder contestarlo. Tal vez podríamos decir, tenemos una intuición de la cual participa el poder reconocer ciertos patrones como una verdad. Yeah. Muchas gracias. Sí, a ustedes. Sandra, tienes 10 minutos también
por favor. Sí, muchas gracias por sus preguntas, por su escucha, que sí está pesado en el Zoom. Pues así rápidamente, sobre lo que comentó Omar, y también de lo que no era una pregunta, esto que, sí, yo planteé el vidrio como primero como una materialización de la modernidad, o sea, como la forma en como, o sea, el material que somatiza de alguna forma la modernidad. Y tal vez ahora sería no el vidrio, sino el Black Mirror, ¿no? Y ahí sí ya no sería una desmaterialización, ahí sí sería una desmaterialización sin paréntesis, pues, ¿no? En donde ya el espacio se virtualiza y se podría seguir por ahí, ¿no? Más contemporáneamente. De lo que también comentabas de proponer el vidrio como resolver, ¿no? Esto de arquitectura y revolución, la utopía de Le Corbusier, pensar el vidrio como una solución a la claustrofobia es ese problema que implica que digamos, la causa de lo que te hace sentir claustrofóbico sigue existiendo, pero ya no se ve. Ya no se ve el problema, ¿no? Esa es la magia del vidrio. Y el vínculo con el diseño industrial me parece importante. Este es un momento, o sea, siglo XIX, que está surgiendo a la par, ¿no? O sea, la arquitectura moderna con el diseño industrial, en algunos casos no son necesariamente cosas separadas, ¿no? O sea, y empieza a surgir esa diferenciación. Y en ese apartado de arquitectura o revolución, Le Corbusier dice que la vivienda tiene que tomar ejemplo de los nuevos medios de transporte como los transatlánticos, los aeroplanos, las bicicletas de carrera. Entonces, la vivienda también tendría que sumarse a estos nuevos mecanismos de producción, por ejemplo, de los coches, ¿no? Y entonces la vivienda se volvía también casi como un objeto de diseño industrial. No se me ocurre pensar mucho el tema del vidrio en el diseño, el tema de movilidad, porque lo que yo hablé son espacios, el vidrio empieza en esos espacios transitorios de flujo continuo, como las estaciones de ferrocarril, o sea, estaban relacionados en esos espacios para contener las masas y cubrir su paseo, ¿no? Y su tránsito. Bueno, no sé qué más decir sobre ese tema. Sobre el vidrio pensado, ¿no? Como en la arquitectura mexicana o latinoamericana, digamos que el vidrio es un dolor de cabeza, pues, ¿no? Tanto es una maravilla, pues, y es un dolor de cabeza. O sea, quería como tratarlo desde su contradicción. Y propuestos, o sea, problemas con el vidrio, por ejemplo, en la Torre 2 de Humanidades, ¿no? En donde las oficinas están tapadas con ese material, como con ese, pues con aluminio, y donde supongo que es insufrible trabajar ahí. Lo que pasa es que la Torre 2 de Humanidades tiene como los 5 principios básicos de Le Corbusier, ¿no? Y lo que diría Beatriz Colomina es que esos principios básicos surgieron a partir de los discursos de la salud que tendrían que ver con la tuberculosis. No sé si me explico. Entonces, esas propuestas surgieron en un territorio donde había una enfermedad que no había acá. Y entonces acá se padece, digamos, haber importado, ¿no? Esa forma de habitar las alturas. Sobre si el vidrio puede dar privacidad, yo creo que no. O sea, la utopía era que se quitara la privacidad, que la privacidad no fuera necesaria. Y es parte de los valores de la modernidad, como la transparencia, la exhibición, la porosidad entre lo público y lo privado, ¿no? Y sí, esto de empieza a pasar que lo privado se publica y lo público se privatiza, con los medios de comunicación masiva, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya no quiero extenderme más, pero gracias por sus preguntas. Ya. Creo que no hay más preguntas en la red y aquí creo que tampoco, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué nueva arquitectura nos lega el COVID, ¿no? Ajá. A ver, en 10 años, cómo eso se ha transminado a nuestras urbes. Bueno, vamos entonces a dejar a Luis Enrique y a Jesús Bucio las plataformas para que hagan los traslados que son necesarios para la... Me imagino que será una sola señal, que ya no habrá aulas simultáneas. Pues concluimos el coloquio de estética. Les quiero agradecer muchísimo a todas las participantes y a todos los participantes de estas dos mesas. Y ahí quedarán grabadas, ¿no? En las plataformas de Facebook y entiendo que después se subirán a YouTube. Entonces serán muy útiles, imagino, para todos los que están haciendo estudios filosóficos, arquitectónicos, musicales, filológicos, ¿no? Una vez más les agradezco mucho, le agradezco mucho a Omar, que ha estado en todo el coloquio, a Memo, que también estuvo en el coloquio, y a todo el público que nos sintonizó y que nos sintonizará, ¿no? Muchísimas gracias a la AFM, a la Universidad Nacional, y pues espero que nos veamos pronto a través, no del vidrio, ¿no? Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, felicidades. Bye. Hasta luego, Enrique. Gracias.